Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 81. Danzo, como oficial de alto rango en Konoha, conocía bien las medicinas secretas que podían mejorar temporalmente las habilidades de combate de un ninja. Por ejemplo, las famosas píldoras tricolores del clan Akimichi podían aumentar drásticamente la fuerza, pero a un alto costo personal, dejando a menudo a los usuarios incapacitados o algo peor. Estas píldoras, a pesar de su poder, tenían una duración extremadamente corta y graves efectos secundarios, lo que limitaba su utilidad, salvo en las situaciones más desesperadas. Lo que hizo que la nueva droga de Orochimaru resultara particularmente fascinante para Danzo y los demás líderes de la aldea era su promesa de efectos duraderos con riesgos mínimos. Aumentar la capacidad de chakra de forma permanente sin inconvenientes inmediatos podría revolucionar la fuerza de Konoha a una escala nunca antes vista en la aldea. Tras escuchar la inquisitiva pregunta de Danzo sobre los efectos secundarios, Fox, el agente Ambu que se había ofrecido como voluntario para el experimento, se movió ligeramente, comprobando el estado de su cuerpo. Danzo-sama, no siento ninguna molestia en este momento, informó con sorpresa. Danzo, entrecerrando los ojos, presionó aún más. ¿Y por el contrario? Fox, aún moviendo sus extremidades y sintiendo el flujo de su chakra, respondió. Al contrario, me siento con más energía. Mi cuerpo se siente mucho más fuerte, como si la medicina me hubiera revitalizado. Hiruzen, observando el intercambio con interés, explicó. Según Orochimaru, la medicina aumenta tanto la fuerza física como la fortaleza mental. Actúa rápidamente y, hasta ahora, no ha mostrado efectos secundarios. Al menos no le ha aparecido ninguno, añadió, mirando a Fox, que parecía más sorprendido por su nueva fuerza que preocupado. Esto es sencillamente increíble, murmuró Danzo, incapaz de ocultar su asombro. Koharu, uno de los ancianos del consejo de Konoha, asintió. Sí, aunque nos informaron de esto de antemano, ver los resultados sigue siendo increíble. Un niño desarrollando dos medicinas completamente diferentes, pero igualmente revolucionarias, en tan solo unos años. Su talento es extraordinario. Omura, el tercer anciano, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Quizás, como sugirió Sarutobi antes, fue la pérdida de sus padres lo que lo impulsó a desarrollarse a un ritmo sin precedentes. Hiruzen suspiró suavemente. Puede que sea cierto, pero aún así, debemos observar los efectos de este suero con el tiempo. Si no aparecen efectos secundarios tras un uso prolongado, no terminó la frase, pero todos en la sala sabían lo que quería decir. Si el suero realmente no tenía consecuencias peligrosas, las posibilidades eran ilimitadas. Lo producirían en masa, mejorando a tantos ninjas como fuera posible y potenciando permanentemente las capacidades de combate de Konoha. La mejora permanente del chakra no era nada menos que un milagro a sus ojos. Los ancianos intercambiaron miradas cómplices, llegando todos a la misma conclusión. Sin embargo, la mirada de Danzo se detuvo en la dirección por donde Orochimaru se había ido. Sus pensamientos eran más complejos que los de sus compañeros. Confiaba en las habilidades de Orochimaru, pero siempre temía que un talento inmenso pudiera llevar a la ambición. Orochimaru podría convertirse en algo más que un simple activo para Konoha. Podría convertirse en una amenaza. La mente de Danzo comenzó a dar vueltas con sus propios planes, pensando en cómo este acontecimiento podría cambiar el equilibrio de poder. Mientras tanto, en el complejo de Senju, se desarrollaba una escena diferente. Hermana, no estés triste. Un niño de 3 años, de suave cabello castaño y ojos brillantes, tiró de la manga de la niña que tenía delante, intentando consolarla con su dulce e inocente voz. Tsunade, aún vestida de luto blanco, levantó lentamente su rostro surcado de lágrimas para mirar a su hermano menor, Nawaki. Se le encogió el corazón, sin saber cómo reaccionar.
Su hermano pequeño era demasiado pequeño para comprender plenamente el peso de la muerte de sus padres, y aún no había encontrado el valor para explicárselo. Aunque Tsunade siempre había aceptado la idea de que un ninja debe estar preparado para la muerte, la pérdida de sus padres destrozó su fuerza interior. Por un breve instante, sintió como si todo su mundo se derrumbara. La otrora fuerte y vibrante Tsunade se había convertido en un frágil reflejo de sí misma, luchando por mantener la compostura por el bien de su hermano. Ahora, al mirar los ojos abiertos e inocentes de Nawaki, la determinación de Tsunade se suavizó. Le acarició la cabeza con cariño, forzando una pequeña sonrisa para ocultar su confusión. Nawaki, hermana, estará bien. Ve a jugar sola, ¿de acuerdo? ¿Puedes jugar conmigo, hermana? Suplicó Nawaki, agarrando con su pequeña mano el dobladillo de su ropa con insistencia infantil. Tsunade dudó. Su corazón aún estaba apesadumbrado, y la idea de jugar le parecía inapropiada. Pero al ver la esperanza en los ojos de Nawaki, no pudo negarse. Por favor, hermana, juguemos a las escondidas. Tú cuentas y yo me escondo. Insistió Nawaki con la voz llena de emoción. ¿Jugar al escondite? Murmuró Tsunade, con una punzada de nostalgia. Era una petición tan simple e inocente ante todo el dolor y la pérdida que habían sufrido. Nawaki asintió con entusiasmo, con el rostro iluminado por la anticipación. ¿Sí? ¿Sí? Date la vuelta y cuenta hasta 10. Luego ven a buscarme. Tsunade se sintió indecisa, pero no quería decepcionarlo. De acuerdo, jugaré. ¿Sí? Nawaki vitoreó y salió corriendo rápidamente tan pronto como Tsunade le dio la espalda, contando suavemente en voz baja. Pero momentos después de correr, Nawaki chocó accidentalmente con alguien y cayó al suelo, dejando escapar un pequeño grito de dolor. ¡Ay, me duele! Al oír el llanto de su hermano, a Tsunade le dio un vuelco el corazón. Se giró rápidamente, buscándolo con la mirada. Nawaki. ¿Estás bien? Pero al encontrarlo, abrió mucho los ojos. Frente a ellos había una figura familiar. ¿Abuela? Susurró Tsunade sorprendida. Uzumaki Mito, la viuda del primer Hokage, se encontraba ante ellos con una expresión serena y compasiva. En cuanto Tsunade vio a su abuela, el agua que le impedía contener las lágrimas se rompió y corrió hacia adelante, desplomándose en los brazos de Mito. Abuela. Sollozó Tsunade, abrumada por el dolor una vez más. Uzumaki Mito, ahora uno de los pocos miembros restantes de los clanes Senju y Uzumaki, abrazó a su nieta con fuerza, ofreciéndole un sereno consuelo. Mito, aunque anciana y marchita, había sufrido muchas más pérdidas que la mayoría. Había vivido el período de los reinos combatientes, presenciado innumerables muertes y, desde hacía mucho tiempo, había endurecido su corazón ante las tragedias de la vida. Pero ni siquiera Mito pudo ocultar la tristeza que la embargaba. Ella también había perdido a su familia. Los padres de Tsunade eran sus hijos. Aún así, tras haber vivido tanta muerte y destrucción, había aprendido a prepararse para lo inevitable. Era una habilidad que deseaba que Tsunade nunca necesitara, pero ahora, allí estaban. Está bien, Tsunade, dijo Mito suavemente, dándole una palmadita en la espalda a su nieta. No llores más, niña, saldremos de esto juntas. A la mañana siguiente, Orochimaru se encontraba de nuevo en la oficina del Hokage. Hiruzen lo había llamado para hablar sobre los resultados del experimento. Tras escuchar el informe del Hokage, Orochimaru arqueó una ceja, sorprendido por la información. El suero principal de mejora genética había sido diseñado para aumentar el chakra en un 50%, pero esta era la versión debilitada. Orochimaru había diluido la fórmula original en un 80%, por lo que el aumento esperado no debería haber sido superior al 20%. Sin embargo, de alguna manera, Fox había experimentado el aumento completo del 50%. La capacidad del chakra aumentó un 50% incluso con la fórmula diluida, murmuró Orochimaru para sí mismo, mientras su mente se apresuraba a descifrar la anomalía. Sí, confirmó Hiruzen. Y hasta el momento, no se han observado efectos secundarios. La mente analítica de Orochimaru repasó rápidamente posibles explicaciones. ¿Podría ser que la reacción de cada persona al suero estuviera influenciada por su composición genética? Tendría sentido. Aquellos con una genética inherentemente superior, como los miembros de los clanes Uzumaki o Senju, podrían experimentar un efecto menor. Pero para alguien como Fox, que pertenecía a la élite pero no pertenecía a ningún clan particularmente poderoso, los efectos se maximizaban. La comprensión hizo clic.
Parece que cuanto más fuerte sea el origen genético del individuo, menos pronunciado sea el origen genético del individuo, menos pronunciados serán los efectos del suero, dijo Orochimaru, con una sonrisa pícara en la comisura de los labios. Para alguien como yo o para miembros de los clanes Senju Uzumaki, el aumento de chakra puede ser menor. Pero para quienes tienen una composición genética promedio, el suero funciona aún mejor. Asintió Hiruzen pensativo. Tiene sentido. Capítulo 82. Tras investigar durante tanto tiempo, Orochimaru probablemente debería haber sabido desde el principio que los factores genéticos individuales influirían en los efectos del líquido potenciador genético. Pero con tantos proyectos entre manos y habiendo probado el suero solo en sí mismo, las complejidades de sus variados efectos no le habían llamado la atención. Por ello, el caso del agente Andrew Fox lo había tomado por sorpresa. Una vez que Orochimaru terminó su discusión con el tercer Hokage, la conversación terminó amistosamente, con Hiruzen maravillándose una vez más ante los logros de su discípulo. Por un lado, el Hokage sentía un inmenso orgullo, pero por otro, una sensación de desconcierto. Como maestro de Orochimaru, siempre había sido él quien impartía conocimiento, especialmente en las áreas de ninjutsu y combate. Sin embargo, en lo que respecta al mundo de la investigación científica, la comprensión de Hiruzen era, en el mejor de los casos, superficial, si acaso. La profundidad de la brillantez de Orochimaru en este campo superaba con creces cualquier cosa que pudiera haber enseñado, lo que a menudo dejaba al Hokage preguntándose si aún era realmente apartamento para guiarlo. Pero Hiruzen se consoló, al menos en el ámbito del combate y el ninjutsu, aún era más fuerte que Orochimaru, con muchos secretos en su repertorio. Así que dejó de lado sus inseguridades y centró la conversación en el motivo principal de su encuentro. Orochimaru, hay una misión que requiere tu atención, dijo Hiruzen, volviendo al tema del día. ¿Qué tipo de misión? Preguntó Orochimaru, siempre sereno. Hay un documento que debe entregarse al daimyo del país de la hierba, y tendrás que traer su respuesta. Con todo lo que ha sucedido últimamente, andamos escasos de personal, así que tendré que encargarte esta tarea. Orochimaru asintió, imperturbable. No hay problema. También tengo asuntos pendientes en los países vecinos. Sin embargo, considerando el estado actual de Tsunade, parece que Jiraiya y yo nos encargaremos de esta misión solos. El tercer Hokage suspiró. Sí, déjame a Tsunade. Necesita más tiempo. ¿Solo nosotros dos? Preguntó Jiraiya, parpadeando sorprendido cuando Orochimaru le contó los detalles de la misión. Estaban afuera de la casa de Jiraiya, y por primera vez, Jiraiya se dio cuenta de lo extraño que era que solo ellos dos fueran a una misión. Normalmente, siempre eran los tres. Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Orochimaru asintió levemente. Su condición no es apta para el trabajo de campo ahora mismo. Nos vemos en la puerta de la aldea en una hora. Jiraiya aceptó sin dudarlo, y ambos se separaron para prepararse para el viaje. Orochimaru regresó a casa para recoger su equipo. Sus herramientas ninja, equipo y el chaleco Chunin estándar. Aunque los genin no tenían uniformes formales, los Chunin contaban con chalecos con ventajas tácticas, con múltiples bolsillos para herramientas y pergaminos. Estos chalecos no solo servían como identificadores para los ninjas de Konoha, sino también como equipo vital para el combate y la supervivencia. De vuelta a casa, tras organizar sus provisiones, Orochimaru sacó un pequeño pergamino. No era un pergamino cualquiera. Era un pergamino espacial, una herramienta útil para sellar objetos en una dimensión separada e invocarlos cuando fuera necesario. El pergamino estaba cubierto de runas negras con un espacio en blanco en el centro, que podía contener un objeto a la vez. Usando esta técnica, Orochimaru selló una pequeña caja de metal dentro del pergamino y luego lo guardó en su chaleco. Este proceso se repitió 3 veces. Un pergamino para una poción de recuperación, otro para el suero de mejora genética debilitado y uno más para una alcancía. Aunque Orochimaru podía almacenar estos objetos en el almacén espacial de su sistema, hacerlo abiertamente podría levantar sospechas. Para evitar preguntas innecesarias, optó por usar pergaminos espaciales estándar, como otros ninjas. Con su equipo empacado y los pergaminos preparados, Orochimaru se echó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Pero al salir, se encontró cara a cara con Tsunade. Estaba completamente armada, con una expresión decidida y férrea. Orochimaru, ¿vas a una misión? Llévame contigo. Orochimaru hizo una pausa, observándola con la mirada. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, dijo Tsunade asintiendo levemente, aunque su tono tenía un rastro de incertidumbre. Orochimaru sopesó sus palabras un momento y luego asintió levemente. Muy bien.
Vámonos. Orochimaru no era de los que ofrecían muchas palabras de consuelo, ni siquiera cuando Tsunade lloraba la pérdida de sus padres. No era que no le importara, sino que, en el duro mundo ninja, la muerte era demasiado común. Sus experiencias lo habían endurecido, insensibilizando sus reacciones emocionales. Perder a su familia, a sus camaradas, incluso a sus hijos, era algo demasiado normal para él. ¿Por qué estás vestida así?, preguntó Orochimaru, notando que Tsunade estaba completamente armada. Regresé para reincorporarme al equipo, explicó. No sabía que tenías una misión hoy. Ya veo, reflexionó Orochimaru. Entonces ve a empacar tus cosas. Te veo en la puerta de la aldea. Media hora después, a la entrada de Konoha, Jiraiya esperaba. Estaba visiblemente atónito al ver a Tsunade acercarse con su equipo, aunque permaneció inusualmente callado. Normalmente, Jiraiya habría hecho algún comentario juguetón, pero hoy, el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Ninguno de los tres habló mucho mientras se dirigían a la tierra de la hierba, avanzando velozmente por los senderos boscosos. Habían sido compañeros de equipo durante años, pero ahora existía un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento compartido de la reciente pérdida. Mientras corrían entre los árboles, Tsunade de repente rompió el silencio. Orochimaru, gritó. ¿Sí? Respondió, con su voz tan tranquila como siempre. ¿Puedes contarme cómo te sentiste cuando murieron tus padres? Su tono era inquietantemente tranquilo, un marcado contraste con las profundas emociones que la embargaban. Incluso Jiraiya, normalmente el más ruidoso del trío, permaneció en silencio, sin atreverse a interrumpir. La mente de Orochimaru remontó brevemente a un recuerdo lejano, un tiempo lejano cuando se enteró de la muerte de su madre. Fue un momento de ira desbordante. Quiso destruirlo todo, destrozar el mundo y hacer sufrir a quienes le habían hecho daño. El deseo de venganza lo consumió durante mucho tiempo. Pero ahora, esas emociones se sentían distantes, apagadas. Ha pasado tanto tiempo, ya olvidé cómo me sentí, dijo con voz impasible, como si hablara de algo trivial. Tsunade lo miró, buscando algo más con la mirada. Pero la expresión de Orochimaru permaneció impasible, sin darle nada más a lo que aferrarse. No vio la necesidad de profundizar en su dolor. Era parte del pasado y ya lo había superado. Capítulo 83. Al oír la respuesta de Orochimaru, Tsunade, que seguía corriendo junto a él, se quedó atónita por un momento. Su expresión se tornó amarga. La abuela dijo, que tal vez podrías darme una respuesta. ¿Así que tú tampoco lo sabes? ¿Abuela? Orochimaru no pudo evitar pensar en Uzumaki Mito, la mujer digna que, a pesar de su apariencia amable, ostentaba un gran poder. ¿Por qué lo tenía en tan alta estima, lo suficiente como para decirle a Tsunade que él podría tener la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a algo así? Reflexionó Orochimaru en voz alta, con voz tranquila. Al recibir entrenamiento psicológico, debes estar preparado para este tipo de dolor. Además, miró brevemente a Tsunade, con un tono firme pero sin calidez. Tienes un hermano menor. Para Orochimaru, esto era simplemente una verdad objetiva. En su mundo, la pérdida era inevitable. La mayoría de los shinobi eventualmente perderían a todos sus seres queridos, dejándolos solos. Sin embargo, a pesar de la dura realidad, sobrevivieron. Él mismo no tenía familia. Se había acostumbrado al entumecimiento que conllevaba la pérdida. Tsunade, en cambio, aún tenía a su abuela, Uzumaki Mito, y a su hermano menor, Nawaki. Ella estaba, desde cualquier punto de vista, mucho mejor que la mayoría. Hermano menor. Repitió Tsunade, con un destello de reconocimiento en su rostro. En su mente, la imagen de Nawaki apareció. Sus ojos brillantes y su larga cabellera castaña, su voz inocente rogándole que jugar con él. El recuerdo le reconfortó el corazón, recordándole que no estaba completamente sola en el mundo. Sí, todavía tengo a mi hermanito, pensó, mientras sus emociones se calmaban un poco. Miró a Orochimaru, que corría justo delante. Por primera vez, notó algo en su postura. Una profunda tristeza oculta en la calma de su comportamiento. Orochimaru, susurró, como si se diera cuenta por primera vez de que, a pesar de su apariencia serena, no le quedaba nada. Él también había tenido una familia, pero ahora no quedaba nadie. La Tierra de la Hierba era un pequeño país enclavado entre las naciones más grandes de la Tierra y el Fuego. Sus fronteras limitaban con 4 naciones. La Tierra de la Tierra al norte, la Tierra del Fuego al este, la Tierra de la Lluvia al oeste y la Tierra de las Cascadas al sur. Atrapado entre estas grandes potencias, el país de la hierba había sufrido constantes conflictos, al igual que el país de los arrozales.
Sin embargo, a diferencia de este último, el país de la hierba contaba con su propia aldea shinobi, la aldea ninja de la hierba, cuya fuerza, si bien no estaba a la altura de las 5 grandes naciones, no era digna de mención. Esta no era la primera visita de Orochimaru al país de la hierba. Ya había estado 2 veces durante el último año. Sus recuerdos del lugar estaban ligados a la tercera gran guerra ninja, donde tuvo lugar una batalla decisiva entre Konoha e Iwagakure. El país de la hierba quedó devastado por esa guerra, y finalmente se vio obligado a aliarse con Konoha debido a la abrumadora fuerza de la hoja. En un mundo sin teléfonos ni sistemas de comunicación modernos, el intercambio de información entre países aún dependía de cartas y pergaminos. Los documentos se entregaban en mano, y mensajeros ninja se encargaban de esta tarea. Solo en raras ocasiones, cuando ambas partes se conocían bien, se podían usar bestias ninja para la comunicación. E incluso entonces, el proceso requería entrenamiento especializado y habilidades de percepción de chakra. Así pues, les correspondió a Orochimaru y a su equipo entregar el mensaje de Konoha al daimyo del país de la hierba. Tras una semana de viaje constante, con períodos de caminata y descanso, el trío finalmente llegó a su destino. Durante el viaje, Orochimaru había notado sutiles cambios en el comportamiento de Tsunade. Lenta pero seguramente, su antiguo yo comenzaba a resurgir. Sospechaba que, en tan solo unos días, la Tsunade segura y llena de vida regresaría. Al llegar a la entrada de la mansión del daimyo, 2 ninjas de hierba estaban de guardia, con expresiones vigilantes mientras avanzaban para bloquear a Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. ¿Un ninja de Konoha?, preguntó uno de los guardias, con tono respetuoso pero firme. La seguridad de un daimyo era primordial. Incluso en una nación pequeña como el país de la hierba, sus guardaespaldas eran muy capaces, generalmente al menos al nivel de Jounin especiales. Los Jounin especiales, aunque no tan versátiles como los Jounin de pleno derecho, eran especialistas en áreas específicas, lo que los hacía formidables por sí mismos. Orochimaru habló con calma, con la mirada fija en la mansión que se extendía frente a él. Hemos venido a entregarle una carta al daimyo. Los guardias intercambiaron miradas, y uno de ellos asintió. Esperen aquí. Informaré al daimyo. Con eso, el ninja de la hierba se giró y desapareció dentro de la mansión, dejando a los 3 esperando afuera. El daimyo era la autoridad política ante la que incluso los Kage debían rendir cuentas, de forma similar a cómo los generales de la antigüedad servían en última instancia a los emperadores. A algunos les podría parecer extraño que ninjas poderosos siguieran las órdenes de civiles aparentemente débiles como los daimyo, pero lo cierto era que gobernar un país y comandar un ejército eran 2 cosas completamente distintas. La historia había demostrado que los generales que tomaban el poder a menudo fracasaban debido a su falta de habilidades administrativas. Los ninjas, a pesar de sus habilidades, eran esencialmente herramientas del Estado, no gobernantes. El daimyo del país de la hierba, al igual que los de otras naciones más pequeñas, había aceptado desde hacía tiempo la influencia de Konoha. Conocía perfectamente su poder y, por ello, dio la bienvenida a Orochimaru y a sus compañeros sin vacilar. A pesar de la oferta de alojamiento de lujo del daimyo, el trío declinó. Estaban acostumbrados a la libertad de su vida nómada y la rígida formalidad de la mansión del daimyo les resultaba incómoda. En cambio, optaron por alojarse en una pequeña posada en un pueblo cercano, a la espera de la respuesta del daimyo. Después de instalarse en la posada, Orochimaru hizo preparativos para irse una vez más. ¿Vas a salir de nuevo?, preguntó Tsunade, desconcertada mientras veía a Orochimaru recoger sus cosas. Orochimaru asintió. Necesito atender algunos asuntos mientras esperamos la respuesta del daimyo. Ustedes 2 pueden encargarse de todo. Tsunade frunció el ceño levemente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera esta vez? Como siempre, respondió Orochimaru con tono tranquilo. No más de 2 días. Tsunade suspiró, pero no insistió. De acuerdo, pero no tardes mucho. Con un asentimiento, Orochimaru se giró y salió de la posada, deslizándose por las tranquilas calles de la ciudad mientras se dirigía hacia las afueras. Capítulo 84. Kusagakure no estaba lejos de la mansión del daimyo en la tierra de la hierba. Considerando el tamaño del país del fuego, caminar desde Konoha hasta su capital solo tomaba un día. Para un ninja a toda velocidad, ese viaje se reduciría a unas pocas horas. La distancia desde la mansión del daimyo en el país de la hierba hasta la aldea oculta de la hierba era aún más corta, apenas media hora corriendo a paso de ninja. Sin embargo, Orochimaru no tenía prisa esta vez, así que decidió tomarse su tiempo y caminar con calma.
Encontró un lugar apartado en el camino, se cambió de ropa y se puso una máscara de piel humana, transformándose en una persona completamente diferente. Pronto, parecía un joven de veintitantos años, con cabello largo y suelto y rasgos pálidos, pero atractivos. Su apariencia era elegante y llamativa. Estaba disfrazado, pero esta versión de él era simplemente una versión un poco mayor y refinada de sí mismo. ¿Por qué el disfraz? Bueno, tenía asuntos en Kusagakure, y esta identidad en particular le sería útil. Aunque aún no era famoso, Orochimaru prefería ser cauteloso y evitar ser reconocido por si necesitaba actuar en secreto. ¿Y por qué eligió una máscara de piel humana en lugar del jutsu de transformación? La respuesta era simple. El jutsu de transformación requería un flujo constante de chakra para mantenerse. Si bien a primera vista parecía impecable, no resistía en combate ni bajo presión. Cualquier combate serio, o incluso un ataque lo suficientemente fuerte, interrumpiría el flujo de chakra y lo obligaría a regresar a su forma original. Esa inestabilidad no favorecía los planes de Orochimaru. Orochimaru tenía 13 años, y aunque su estatura había aumentado gracias al crecimiento y a las pociones fortalecedoras que usaba, seguía siendo más bajo que la mayoría de los adultos. Jiraiya, por ejemplo, llegaría a medir casi 191 centímetros de adulto. Orochimaru, gracias a sus diversos experimentos y modificaciones corporales, fluctuaba en estatura, pero su estatura natural rondaba los 180 centímetros como máximo. Sin embargo, a los 13 años, ya había alcanzado los 170 centímetros gracias a sus mejoras. Con la máscara de piel humana que lo hacía parecer mayor, nadie cuestionaría su supuesta identidad de ninja de veintitantos años de paso. El líder de la aldea de Kusagakure, Moriyama Yu, era un hombre de entre 40 y 50 y tantos años. En ese momento, paseaba por el hospital de la aldea, abrumado por la preocupación por el futuro de la aldea. A diferencia de las grandes aldeas shinobi, que contaban con una gran población de ninjas, las aldeas más pequeñas, como la suya, sufrían constantemente de escasez de personal. Con una población total de poco más de 1000 ninjas, Kusagakure siempre tenía escasez de personal. Si se contabilizaban los que estaban en misiones, los ancianos, los heridos y los enfermos, a menudo se quedaban con solo unos pocos cientos de luchadores capaces en cualquier momento. Moriyama observó el hospital abarrotado, donde ninjas gravemente heridos gemían de dolor. Las constantes escaramuzas en su país habían agotado sus fuerzas, y a menudo eran asediados por sus vecinos más poderosos. No pudo evitar pensar en cómo el futuro de la aldea parecía pender de un hilo. No le mejoraba el ánimo que muchas de estas lesiones fueran, al parecer, obra de ninjas rebeldes de la cercana aldea de la lluvia. La presión constante de Konoha e Iwagakure finalmente había disminuido para ellos, y ahora dirigían su atención a su pequeño país. Este necesita una transfusión de sangre. Gritó un médico desde un extremo de la sala. Ese de allá necesita cirugía. Maldita sea, este no va a sobrevivir. La falta de ninjas médicos adecuados en la aldea significaba que la mayoría de los heridos tenían pocas esperanzas de recuperación una vez que las lesiones eran graves. Al observar esta escena, Moriyama suspiró profundamente. Su aldea se estaba muriendo y no tenía idea de cómo detenerla. ¿Por qué resultaron heridos tantos de nuestros hombres esta vez?, preguntó Moriyama al capitán ninja que estaba a su lado. Fueron emboscados por las fuerzas de la aldea de la lluvia, respondió el capitán con gravedad. ¿Otra vez la aldea de la lluvia?, murmuró Moriyama, con irritación en la voz. Esos cabrones por fin consiguen un respiro de Konoha e Iwa, y ahora deciden empezar a molestarnos. ¿No tienen mejores cosas que hacer? Exhaló bruscamente, su frustración aumentaba. No era fácil ser el líder de una aldea entre tres grandes potencias, cada una más que capaz de aplastar a Kaojin en cualquier momento. El país de la lluvia siempre había sido una poderosa fuerza militar, principalmente debido a la presencia de Anzo, el semidios ninja que los gobernaba. Esa reputación no había hecho más que afianzarse en los últimos años. Estamos atrapados en el medio, dijo el capitán con una sonrisa amarga. Comparados con las naciones que nos rodean, no somos prácticamente nada. Moriyama Yu se acercó a la ventana del segundo piso del hospital, contemplando la aldea a lo lejos. Es difícil creer que hubo una época en que Kusagakure casi unificó todo el mundo shinobi. El capitán ninja parpadeó confundido. ¿Unificar el mundo? ¿Cuándo sucedió eso? Moriyama hizo un gesto de desdén con la mano. Era una idea absurda. Nunca había existido un momento así. La aldea estaba al borde del colapso, y ninguna ilusión cambiaría eso.
En ese momento, un ninja de Kusagakure, aterrorizado y uniformado, irrumpió en la habitación. Jefe de la aldea. Jefe de la aldea. ¿Qué pasa? Espetó Moriyama, desbordándose por su frustración. Hay un joven que se hace llamar Serpiente Blanca y dice que quiere verte. ¿Serpiente Blanca? La irritación de Moriyama dio paso a la sorpresa. ¿Será él? ¿Dónde está? Llévenme con él inmediatamente. En el salón de recepción de la aldea Kaojin, Orochimaru, ahora disfrazado de la Serpiente Blanca, permanecía sentado tranquilamente, con una leve sonrisa divertida en su pálido rostro. Cuando Moriyama entró en la sala, flanqueado por dos Jounin, Orochimaru los recibió con un brillo travieso en los ojos. «¿Cuánto tiempo sin verte, jefe de la aldea?», dijo Orochimaru con voz ronca y grave. Su piel pálida, su cabello largo y su sonrisa siniestra le daban un aspecto casi serpenteante. Serpiente Blanca. Orochimaru se había puesto ese alias para ocultar su identidad como ninja de Konoha. Si bien era un nombre transparente que cualquiera podía descifrar, seguía siendo útil para ciertos negocios. La mayoría de la gente de estas aldeas pequeñas sabía que no debía hacer demasiadas preguntas. Moriyama Yu, al ver a Orochimaru, forzó una sonrisa, aunque había un claro indicio de nerviosismo en su expresión. «Ha pasado tiempo, señor Serpiente Blanca». La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. «Dejémonos de bromas, jefe de la aldea. Estoy aquí por negocios». Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se volvió más fría. ¿Has pensado más en nuestra conversación anterior? La medicina que me ofreciste es realmente milagrosa, dijo Moriyama con vacilación, pero 500.000 ríos por vial. ¿Seguro que hay margen de negociación? ¿500.000 ríos son demasiado caros? Orochimaru rió entre dientes, levantándose como si fuera a irse. Si es así, supongo que ya terminamos. No pierdo el tiempo con quienes carecen de sinceridad. La expresión de Moriyama cambió al instante. Espera. ¿Crees que puedes entrar y salir a tu antojo en esta aldea? Un Jounin de Kusagakure dio un paso adelante, bloqueando el camino de Orochimaru con una postura agresiva. El rostro de Orochimaru permaneció sereno, aunque su sonrisa se volvió aún más inquietante. «Ah», dijo en voz baja. «Jefe de la aldea, ¿así es como piensa tratarme? ¿Por la fuerza?». Había un silencio inquietante en la habitación, la tensión palpable mientras la mirada serpenteante de Orochimaru se clavaba en los guardias frente a él. No alzó la voz, pero el peso de su presencia bastó para hacer vacilar a los demás hombres. Capítulo 85. Como alma adulta en el cuerpo de un adolescente, las acciones y gestos de Orochimaru reflejaban naturalmente la figura fría y calculadora en la que algún día se convertiría. Al oír la amenaza apenas disimulada en la voz de Orochimaru, el jefe de la aldea, Moriyama Yu, levantó rápidamente la mano, indicándole a su subordinado que retrocediera. El ninja de la hierba dudó, pero obedeció. Aunque no entendía por qué su líder era tan deferente con este joven, como ninja, sabía que no debía cuestionar las órdenes. Aunque visiblemente disgustado, se retiró sin mayor resistencia. «Señor Serpiente Blanca, ¿podríamos negociar un poco más el precio?», preguntó Moriyama Yu, intentando mantener un tono diplomático. Orochimaru ni siquiera se molestó en darse la vuelta. ¿De verdad crees que 500.000 ríos son demasiado para salvar una vida? Su voz era baja, llena de un desdén apenas disimulado, dejando claro que no tenía intención de regatear. Su significado era obvio. Tómalo o déjalo. Moriyama Yu se tragó la frustración y continuó. ¿Pero puedes garantizar que cada dosis de la poción será tan efectiva como afirmas? Orochimaru finalmente se giró, sus ojos dorados clavados en el jefe de la aldea. ¿Crees que perdería el tiempo intentando estafarte unos cuantos millones de ryo? ¿Nos tomas por tontos? Su voz, cargada de sarcasmo, hizo que Moriyama Yu se estremeciera ligeramente. El jefe de la aldea sabía que no estaba en posición de discutir. Un año atrás, esta misteriosa serpiente blanca había aparecido de la nada, afirmando pertenecer a una poderosa organización y ofreciéndoles una poción curativa milagrosa por 500.000 ríos el vial. La poción, prometió, podría salvar a un ninja del borde de la muerte en menos de 3 minutos. Al principio, nadie le creyó. Una curación tan rápida era inaudita, incluso en los círculos médicos más avanzados. Pero antes de partir, Orochimaru había dejado un frasco gratis y les había ordenado que lo probaran en un ninja gravemente herido. Escépticos pero curiosos, finalmente la probaron con un ninja casi muerto. Los resultados fueron asombrosos. En cuestión de minutos, el hombre herido se recuperó y pudo valerse por sí mismo.
Desde entonces, esperaban el regreso de Serpiente Blanca, conscientes de que esta poción podría ser un punto de inflexión para su aldea, que se encontraba en dificultades. Moriyama Yu sopesó sus opciones. Podría intentar negociar más, pero en el fondo sabía que esto solo retrasaría lo que debía hacerse. Bien, dijo finalmente, tomaré 100 viales para empezar. ¿Cuál es el proceso? Orochimaru sonrió con sorna, con un brillo divertido en los ojos. ¿100? Dijo con voz burlona. Creo que sobreestimas tus recursos. ¿Qué quieres decir? Este medicamento es extremadamente raro y difícil de producir. Solo puedo ofrecerle 40 viales por el momento. Es todo lo que tengo. Moriyama Yu hizo una pausa y asintió con reticencia. 40, entonces. Me los llevo. Bien, dijo Orochimaru con suavidad. Sígueme. ¿Te sigo? Moriyama Yu arqueó una ceja. ¿No lo tienes? Claro que no, respondió Orochimaru con una sonrisa maliciosa. Al fin y al cabo, esta es tu aldea. Si decides matarme y tomar la medicina, ¿qué pasará entonces? Moriyama Yu rió entre dientes. ¿Matarte y llevarte la mercancía? Con tu fuerza, dudo que te roben tan fácilmente. Aún así, dijo Orochimaru, es mejor ser cauteloso. Los dos hombres intercambiaron sonrisas cómplices. Aunque la conversación se mantuvo ligera, la tensión tácita se cernía entre ellos. Moriyama sí había considerado matar a Orochimaru y tomar la medicina. Después de todo, era un extranjero sin vínculos con la aldea. En teoría, podían matarlo, tomar lo que quisieran, y nadie se daría cuenta. Pero siempre existía un riesgo. Si Orochimaru realmente era tan poderoso como parecía, y ya lo había demostrado en su última visita, atacarlo sería un error costoso. Peor aún, si la organización que decía representar era real, cualquier acto de agresión podría tener consecuencias nefastas para toda la aldea. Al final no valió la pena correr el riesgo. Prepara el dinero, dijo Orochimaru mientras se giraba para irse. Asegúrense de que todo esté listo, instruyó Moriyama Yu a sus subordinados, volviéndose hacia sus hombres. Uno de los ninjas de la hierba, el mismo que había intentado detener a Orochimaru antes, se acercó y susurró. ¿De verdad vamos a pagarle? ¿No podríamos simplemente solucionar esto de otra manera? Moriyama Yu lo miró fijamente, comprendiendo al instante la implicación. 20 millones de ríos es un precio pequeño, dijo con calma. No vale la pena convertir a alguien como él en enemigo. ¿Alguien como él? El ninja de la hierba estaba confundido. ¿Qué tan fuerte podría ser? Seguro que alguno de nuestros Jounin podría con él, ¿verdad? Moriyama rió entre dientes ante la ingenuidad de su subordinado. No estabas aquí hace un año, así que no lo entiendes. Ese hombre derrotó a 7 de nuestros mejores ninjas él solo. Los ojos del ninja de la hierba se abrieron de par en par, incrédulo. ¿7? Impresionante, pero no imposible. Algunos de nuestros Jounin más fuertes podrían con eso, ¿verdad? Quizás, dijo Moriyama, poniendo una mano en el hombro de su subordinado. Pero ¿qué tal si te dijera que uno de esos 7 es tu hermano mayor? El ninja de la hierba guardó silencio, asimilando el peso de esas palabras. Su hermano era uno de los luchadores más fuertes de la aldea. Si esta serpiente blanca lo había derrotado junto con otros 6, entonces este extraño no era alguien con quien se pudiera jugar. Moriyama le dio una palmadita en el hombro una vez más y salió de la habitación, sus pensamientos ya volvían a los siguientes pasos en su delicado trato con la misteriosa serpiente blanca.